Ya estamos a viernes en Espíritu Canal, en este mes de agosto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Consagramos a tu corazón sagrado la Iglesia de México con todos sus pastores, ministros y comunidades religiosas, la patria querida con todos sus hogares, las familias con todos sus miembros, ancianos, jóvenes o niños, o a los amigos o a los enemigos, y muy particularmente a las madres, las esposas y las hijas, destinadas a modelar el corazón del futuro pueblo mexicano, para que triunfes y reines en todos los habitantes de esta nación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos todos a Espíritu Canal. Vamos a cerrar esta semanita. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 1 al 14. En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo otros criados que les dijeran: Tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos. Todo está listo, vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas, que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados: La boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que se encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta, y le preguntó: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados: Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. En intención de pregunta tramposa en este evangelio, pregunta tramposa porque quieren hacer caer al Señor, le cuestionan cuál es el mandamiento más importante de la ley, ya que hay muchísimos. Para la ley antigua hay muchísimos, hay cientos de ellos. ¿Cuál es el más importante? Y Jesús dice: dos son los importantes, los más importantes, engloban todo. El primero es: amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, a clave de Shema, márcalo en tus paredes, en tus manos, en tus ventanas, que no se te olvide, recuérdalo siempre. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo, no en vez de a ti mismo, sino como si las cosas fueran a ir para ti, eso dale a los demás. Y en estos dos mandamientos se encierra toda la ley y los profetas. Si tú cumples estos dos mandamientos, no pecas. Cumples todos los mandamientos porque amas a Dios y amas a los hermanos. El que ama a Dios y ama a los hermanos no roba, no está atorado en situaciones de pereza, de gula, de lujuria, no mata, no vive ensombrecido en su vanidad o en su soberbia, no es iracundo, vive libre, y entonces se puede dar con un corazón más libre a todos los necesitados. En el Evangelio entonces se nos da como manifiesto esta realidad, una respuesta clara acerca de las cosas del Señor. Dice: no, ¿verdad? No busquen las cosas pasajeras, sino las que permanecen. El amor al Señor, ahí está el mandamiento más grande y el más legítimo: y ama a tu prójimo como a ti mismo. Se habían enterado los fariseos que Jesús había dejado callado a los saduceos y estaban buscando esa pregunta tramposa. Esa pregunta tramposa que también le hacen a usted o a mí, a algunos amigos o familiares: oye, tú que estás en la iglesia, contéstame esta. Una pregunta tramposa con un doble interés, con un interés de hacerte desatinar o caer, de hacerte decir algo para cuestionarte, para ponerte ahí en evidencia delante de los demás. De eso no se espante usted, hasta Jesús se las hicieron. Jesús con gran sabiduría supo siempre contestar la verdad, y nosotros debemos prepararnos para hacer lo propio. En el Evangelio de hoy, estemos atentos. En el tema de hoy, un mensaje a los que se salieron de la verdadera iglesia, la Iglesia Católica.
El apóstol Juan en su carta a la iglesia de Éfeso escribe: el ángel de la iglesia de Éfeso, esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina entre los 7 candeleros. Y después de hablar de las cosas positivas de los cristianos de esa iglesia les advierte: pero tengo contra ti que has perdido tu amor de antes. Date cuenta, pues de donde has caído, arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. Si no, iré donde ti y cambiaré de su lugar tu candelero, si no te arrepientes. Apocalipsis 2, 5. Esta es una advertencia a todos aquellos católicos que viven una vida tibia y en la ignorancia de su fe. Por esa razón, tarde o temprano terminan por abandonar su iglesia, la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no se va a quedar vacía nunca porque algunos se van. Su puesto lo van a ocupar otros siempre. A aquellos católicos que se fueron, quiero recordarles que en cualquier iglesia que se hayan metido, en cualquier rincón que se hayan escondido, en cualquier abrojo en donde se hayan enredado, siguen siendo católicos. Eso no se quita ni con agua ni con jabón. El sello impreso por el bautismo en su alma no se puede borrar. Iglesias hay muchas, pero solo hay una madre que les engendró a la fe en Cristo. Y aunque un hijo reniegue de su madre, pues su madre no por eso va a renegar de ellos, ni va a dejar de ser su madre, ¿verdad? Así que a esos hermanos míos, hijos de la misma madre que es la iglesia, yo, sacerdote de la iglesia católica, sacerdote de Cristo, auténtico, ordenado, con todo el derecho les puedo decir: si te escucha, habrá ganado a tu hermano. Mateo 18:15. Mi lema es: a los pastores respeto, a las ovejas cariño y a los lobos palos. ¿Por qué se van? Y ahora sí, querido hermano ex católico, agarra tu silla, siéntate y lee detenidamente, porque esto va para ti, que te saliste de la iglesia, que te ha dado muchas razones por las que soy católico durante tantos videos, y porque quiero seguir siéndolo ahora. Quiero que tú me digas una sola razón, pero no del por qué te saliste de la iglesia católica, sino una sola razón que valga para incorporarte a la que ahora perteneces. Veamos algunas. La primera y más común es: cuando yo fui católico era borracho, parrandero y jugador. En cambio ahora ya he dejado el vicio. Esta no es ninguna defensa, por el contrario es una acusación. Precisamente por gente como tú, los otros cristianos nos critican. Tú eras el borracho, el parrandero, el jugador, el adúltero, y no ibas a la iglesia para no escuchar lo que sabías que ibas a escuchar, que te convirtieras, que dejaras tu vida de pecado. No confundas a la iglesia con lo que tú eras. Dijo Jesucristo: quítenle a ese el talento y dénselo a otro. Perdiste la fe porque no quisiste cambiar de vida, no quisiste renunciar a tus pecados. Si de verdad todavía eres cristiano, di por lo menos la verdad. Yo fui un mal católico, esa es la verdad. Anduve siempre en los vicios, haciendo el mal, y por eso perdí mi fe católica. En estos casos, lo honrado no es cambiar de iglesia, sino cambiar de vida, convertirnos, no importa la iglesia que estés. Si tú no tienes un enfrentamiento con Cristo verdadero, entonces no irás a la verdadera iglesia. El Papa no hace mucho tiempo, hablando a los migrantes, decía: hay muchos que se van a otra iglesia por el deseo de una vida más fervorosa, pero se trata de un engaño, señaló el Papa. Del malestar anterior se salen mediante una conversión según el Evangelio y no afiliándose irreflexivamente a otra clase de grupos, adoptando ritos religiosos que ocultan con el ruido de las palabras la apatía del corazón. Es que en mi tierra muchos católicos son malos católicos, y mis padres que eran católicos andaban metidos en brujerías, y muchos católicos van a centros espiritistas con brujas los viernes y a misa los domingos en la mañana. Estas razones que da diferentes hombres que dejaron la iglesia, directores de nuevas iglesias, de nuevas sectas, ideologías para abandonar la iglesia católica, lo único que prueban es que eran malos católicos, que no viven de acuerdo a las exigencias de su fe, que viven ignorantes de ese tesoro, y tarde o temprano la pierden porque no la conocen. Si la conocieran, jamás hubieran salido de ella. Si la iglesia te dice no sigas por ese camino y tú sigues, si pierdes la fe es culpa tuya y no de la iglesia. Si ando en el vicio y si ando metido en brujerías, si soy un mal católico y quiero ser bueno, basta que me convierta, que me arrepienta de mis pecados, de la santería, de la brujería, de la santa muerte, de la pata de conejo de los horóscopos, de aquellos magueyes con listones rojos, del satanismo, de la charlatanería, de los fetiches, de las piedras de cuarzo, de limón en el monedero, etc.
La iglesia anda mal, hay abusos, hay fraudes, hay escándalos, demasiada política y poco evangelio. ¿Qué vamos a responder si tú también eres iglesia? Quizá como San Pedro, nada más nos queda llorar y reconocer nuestras faltas ante la mirada misericordiosa del Señor. Quizá como el Papa nos pide reconocer públicamente nuestros pecados y pedir perdón nosotros de esos mismos pecados. Reconocer, pues, también que hemos sido causa de estas divisiones, de estas ausencias, de estos escándalos. Quizá deberíamos hacer un llamado fraternal a todos los sacerdotes a dejar la política y volver a la predicación viva y emocionada de Cristo, a dejar los temas banales que no nos tocan el corazón, a que volvamos a hablar del Evangelio en las homilías. Y por supuesto, a la conversión, el Evangelio, y también hablar del pecado, porque nos hace falta que se hable de él. Pero por encima de todo no bastan las palabras del Señor. No temáis, yo he vencido al mundo. Si Él está con nosotros, ¿a qué le tenemos miedo? Dígame usted. En el tema de hoy. En la Rola del Alma, himno a San Bernardo, que corre a cargo del coro San Bernardo Abad, de autoría sacerdotal. Esta rola interesantísima y bella, himno a San Bernardo. Vamos a escuchar. San Bernardo, gran abad de Claraval, fiel modelo como monje caballero, del que reza y del que lucha por igual. En santos y conversos hoy celebramos a San Bernardo de Claraval, el cazador de almas y vocaciones. Bernardo de Claraval o Bernard de Claraval nació en el año 1090 y fue llamado a la casa del Señor en el año 1153. Fue un monje cisterciense francés y llegó a ser el abad del monasterio de Claraval, célebre abadía cisterciense por haber dado abundantes frutos de santidad. Bernardo fue un hombre pues con gran habilidad y singularidad agudeza, dotado de muchas virtudes, con gran capacidad de persuasión y sobre todo supo poner esos dones y habilidades al servicio del Evangelio. Libró numerosas batallas intelectuales y convirtió a muchos para Cristo, incluyendo a su propia familia. Gran hazaña. Fue consejero de reyes y papas, escribió varios libros y una de las oraciones dedicadas a la Virgen más hermosas que existen. Se le conoció como el cazador de las almas y vocaciones y el oráculo de la cristiandad. San Bernardo de Claraval nació en el castillo de Fontaine-les-Dijon, ubicada en Borgoña, Francia, en el año 1090. Su nombre de pila tiene un origen germánico y quiere decir oso fuerte o fuerte como un oso. Su familia pertenecía a la nobleza francesa, ya que su padre Tecelino era uno de los caballeros del duque de Borgoña y su madre Alice era hija de un poderoso señor feudal llamado Bernardo de Montbard. Fue el tercero de 7 hermanos. Y desde niño tuvo una relación muy estrecha con su madre. Ella decía que estando embarazada había tenido una visión sobre la vida de su hijo como un santo. Bernardo era un niño sensible y habitualmente reservado. Recibió una esmerada educación al igual que sus hermanos. Cuando murió su madre, Bernardo volvió sus ojos hacia la Virgen María, la fuente de sus consuelos y quien profesó una fuerte devoción durante toda su vida. Bernardo fue el autor de Acordaos, una de sus oraciones marianas más hermosas. Durante su juventud forjó un temperamento vigoroso, pero también se dejó ganar por las cosas del mundo, entre amistades vacías y la vanagloria. En el fondo, Bernardo se sentía vacío y hastiado con esta forma de proceder. La noche de Navidad del año 1111, Bernardo se quedó dormido. En un sueño, apareció la Virgen llevando al niño Jesús en brazos y se le ofreció a él para que lo amara e hiciera que otros lo amen también. Desde aquella noche decidió consagrarse a Dios y alcanzar la santidad. Para el año 1112 ingresó al monasterio cisterciense de Citeaux, fundando por 3 grandes santos, San Roberto, San Alberico y San Esteban Jardig. En aquel momento ese monasterio se había convertido en centro de renovación a través de una vuelta a los orígenes. Allí se practicaba con rigor la regla de San Benito. San Esteban Jardig, que era el prior, aceptó a San Bernardo y a todos quienes lo acompañaron con inusitada alegría. No recibió vocaciones en 15 años. El empeño que puso Bernardo en lograr su propia santidad viviendo el espíritu originario de la vida monacal hizo que sus superiores confiaran en él para liderar un proyecto ambicioso con solo 25 años.
fue enviado como abad a fundar con otros 12 monjes un nuevo monasterio en Champagne, al que llamó Claravaux, es decir, Claraval, que en francés significa Valle Claro. Bernardo llevaba una vida sin duda rigurosa y exigente. Su oración constante y su preocupación por ser en todo fiel a Cristo hizo que muchos se sintieran atraídos por la vida monástica. Se ganó el apelativo del cazador de almas y vocaciones. Se dice que las jovencitas temían que hable con sus novios porque podrían terminar pidiendo ser admitidos en la abadía. Bernardo visitó escuelas, universidades, pueblos y campos para hablar sobre las bondades de la vida religiosa. Fundó cerca de 300 monasterios y consiguió que 900 hombres profesen los votos. Uno de sus discípulos, Bernardo de Pisa, llegó a convertirse en papa con el nombre de Eugenio III, la familia que alcanzó a Cristo. Bernardo no solo fue parte de una familia noble, Bernardo perteneció a una familia santa. Su madre, la beata Alice de Montbard, fue una mujer caritativa y entregada a la voluntad de Dios. Formó en la fe cristiana de sus 7 hijos y murió rezando el rosario. Su padre, el venerable Teselino, perdonó a un caballero que lo retó a duelo y lo hirió con su lanza. Inculcó a sus 2 hijos mayores, el beato Gerardo y el beato Guy, la importancia del perdón y de la misericordia. Cuando San Bernardo manifestó a su familia el deseo de hacerse monje, encontró una fuerte oposición. Sin embargo, el santo logró que las cosas cambien. No solo venció la oposición inicial, sino que terminó llevando consigo a sus 4 hermanos mayores, Gerardo, Guy, Andrés y Bartolomé, todos ellos futuros beatos. A su tío y a 31 compañeros. Cuando Bernardo y a sus hermanos dejaron su casa, Nibardo, el hermano menor, otro que sería beatificado, les dijo: «Ajá, con que ustedes se van a ganar el cielo y a mí me dejan aquí en la tierra, esto no lo puedo aceptar». Años más tarde, Nibardo seguiría los pasos de sus hermanos mayores. Qué agudeza para llamar a la vocación. Ahí no termina la historia. El padre de Bernardo Teselino ingresaría también tiempo después al monasterio de Citeaux. La esposa del beato Guy, Isabel, también se hizo monja junto con sus 2 hijas. La hermana del santo, la beata Umbelina, llegó a un mutuo acuerdo con su esposo Guy de Marcy, que de ambos se consagrarían a Dios. Umbelina fue fundadora de varios conventos y su lema fue amar y servir. Bernardo fue quien desató el amor por Cristo en la familia, y la familia respondió con creces al llamado de Dios. San Bernardo se hizo consejero de príncipes y obispos, quienes le pedían luces sobre los asuntos más importantes, gracias a su rectitud de pensamiento y sabiduría. Por eso, lo terminaron llamando el oráculo de la cristiandad. Bernardo murió el 21 de agosto del año 1153 a los 73 años, habiendo sido abad durante 38 años, canonizado en el año 1174 y proclamado doctor de la Iglesia en el año 1830. Amplia es su biografía, amplias son sus frases, sus oraciones. También hay toda una enciclopedia católica de San Bernardo de Claraval por todos sus actos, sus movimientos, sus escritos, sus frases. En verdad muy rico el santo de hoy. Un santo doctor de la Iglesia, San Bernardo de Claraval. En el chiste, la necedad. No es la necesidad, es la necedad. Le dice una persona, una señora, a un hombre: ¿me cede el asiento, joven, ahí en el transporte público? Y él contesta: no, estoy embarazada. No, y soy mayor de edad. Dije que no. Qué poca educación. Contesta la señora: señora, comprenda, yo soy el chofer. En curiosidades de la Iglesia Católica, el amor de Dios es como una mano a la que podemos agarrarnos, como una luz que brilla en la noche y nos indica el camino. Dios es Padre de una manera especial. Jesús nos ha revelado que Dios es Trinidad y nos ha hablado mucho de su Padre. Nos pide que bauticemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Desde toda la eternidad Dios Padre engendra a su Hijo, que es Dios como Él, y de su misma sustancia. Desde toda la eternidad el Hijo también es llamado el Verbo, la palabra, el Logos. Se dirige hacia su Padre desde toda la eternidad. El Padre y el Hijo se aman y el Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, procede
de esta relación que une al Padre y al Hijo. Tres personas divinas realmente distintas entre sí. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 254, por si tienen alguna duda. Tres personas que son estrictamente relativas unas a otras. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 255. Tres personas que son un solo Dios en el cual del Padre proceden las otras dos personas. Misterio inefable de luz y de amor y de gracia. San Pablo nos explica que la segunda persona de la Santísima Trinidad, es decir, el Hijo del Padre, se encarnó para darnos al Espíritu Santo. El Espíritu nos une a Jesús, el Hijo, y nos incorpora su actitud filial respecto al Padre. Con Jesús vemos a su Padre como Padre nuestro. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer, para que recibiéramos la filiación adoptiva. La prueba de que somos hijos de Dios es que Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba, Padre. Gálatas 4:4-6. Jesús nos introduce ya ahora en la dinámica de la vida trinitaria de Dios. Por la gracia del bautismo realizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, somos llamados a participar en la vida de la bienaventurada Trinidad, aquí abajo en la oscuridad de la fe y después de la muerte en la luz eterna. Lo podemos checar en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 265, en Curiosidades de la Iglesia Católica. En la buena onda de hoy, una sugerencia muy interesante que nos llega desde los Estados Unidos. La manera del culto, de el llegar al templo del Señor el día domingo, siempre es ir pues bien vestidos. Ellos acostumbran a ir de traje, de vestido de fiesta, por el gran valor que tiene la celebración. Desafortunadamente nosotros somos holgados en ese aspecto y parece un desfile de camisetas de fútbol. Y qué decir el día de la Pascua, es un día especial, el día en que Cristo ha resucitado. Por lo menos allá tienen la costumbre de que todos se visten de fiesta, de que todos se ponen sus mejores ajuares, se ponen de trajes, si pueden de frac, de smoking, en verdad, porque entienden la gran fiesta que es la resurrección del Señor. Y nosotros no tenemos esa caridad, a veces faltamos al respeto con nuestra presencia, con nuestra manera de vestir en el templo del Señor. Sería muy bueno tener la caridad de que cada domingo nos tratemos de poner nuestros mejores atuendos, si no de traje o de frac porque no estamos acostumbrados o por el clima, lo que sea, por lo menos con lo más digno para el Señor, porque es para el Señor, ¿verdad? No la facha, no como si estuviéramos en la playa o de vacaciones, sino realmente algo digno porque vamos a estar con el Señor. Es una buena sugerencia, una buena oportunidad para todos, para mí, para ustedes, que lo podamos ejercer. Vivir por fuera lo que tenemos por dentro. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y permanezcan ustedes para siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno y te doy las gracias aquí con un abrazo desde Santa Lucía por estar con nosotros. Gracias por donarnos un poco de tu tiempo y te suplicamos le des clic a la campanita, like al video para que este se comparta y se conozca y por supuesto a nuevos amigos y hermanos, compárteles la suscripción. Que se suscriban para que haya nuevos hermanos y nuevos familiares en esta gran comunidad, en esta familia de Espíritu Canal. Gracias por escucharnos, un fuerte abrazo, buen fin de semana. Nos continuamos el próximo lunes, nos vemos allá.